Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast donde exploraremos la historia y los recuerdos que han formado parte del Colegio IDEMAC de Fomeque, Cundinamarca. Hoy nos acompaña una invitada muy especial ya que fue una profesora de las más influyentes en su época y en la evolución de la educación en Fomeque, Cundinamarca. Con ustedes la profesora Ubaldina Varela de Romero. Muy buenas tardes, queridos estudiantes del IDEMAC. Me encuentro bien, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, cuéntanos un poco sobre usted. Bueno, me eduqué acá en el municipio de Fomeque, la básica primaria, básica secundaria y normal. En aquella época que Monseñor Agustín Gutiérrez, yo no me alcancé a graduar con él, pero en ese momento iba en quinto, en esa época se decía quinto de normal. Y de hecho fue una educación de verdad admirada, diría, a nivel internacional por todos los principios, valores, todo lo que Monseñor Agustín Gutiérrez irradió en su formación en este municipio, los docentes y las hermanas de la presentación. ¿Recuerdas algún momento clave que marcó tu decisión para dedicarte a ser docente? Claro, Monseñor Agustín Gutiérrez promulgaba mucho la docencia, el hecho de ser maestro, y él recalcaba demasiado que para ser maestro había que tener verdadera vocación. La docencia no se puede ejercer por una necesidad. Siempre decía, aquellos graduados que piensan que serán docentes por necesidad no pueden desarrollar realmente su profesión como debe ser con sus estudiantes, sino que deben tener verdadera vocación de maestros. Entonces eso marcó también las enseñanzas y los consejos de mi padre y de mi madre, que realmente tenían una visión como muy al futuro y muy clara de la educación. Okay. ¿Cómo era en ese tiempo, o sea, en esa época el colegio? Bueno, sí, claro. La fundación del colegio, los primeros egresados normalistas fueron de cuarto de normal y luego ya por Monseñor Agustín Gutiérrez en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional buscaron la aprobación para que fuese el quinto y el sexto de normal. Es así como ya nos graduábamos normalistas superiores, las últimas muchas, de hecho, promociones para realizar esa vocación de educar, ser maestros, porque la palabra maestro implica mucho y de verdad que es muy hermoso decir maestro. Maestro, claro. Ustedes saben cómo Jesucristo fue un maestro, entonces deberíamos perfeccionar mucho esa vocación para poder impartir, educar, formar el trato con todos los estudiantes. O sea, que el colegio ha cambiado mucho. ¿Cómo se...? Bueno, como toda época, ¿no? Son épocas, son etapas de la historia de un pueblo, de un país, de todos los países que va cambiando y ha cambiado de hecho desde que dejó de existir la normal. Que nos dolió a muchos de los quienes éramos verdaderos maestros, fue un golpe bastante duro y diría certero para la educación fomequeña, porque era donde se graduaban los mejores maestros para el país. ¿Qué otro momento así importante consideras que es como relevante para la historia del colegio? Muy importante para la historia del colegio, los maestros que nos educaron y nos formaron a nosotros. Eran, diría, en un 99% verdaderos maestros con verdadera vocación. No solamente se dedicaban a impartir el conocimiento, la parte académica, sino también la formación, como debe ser,
Y de verdad que eso marcó una historia importante en este colegio que se llamó, bueno, Unidad Educativa, luego, bueno, fue tomando los nombres hasta hoy, Institución Educativa Monseñor Agustín Gutiérrez, porque en aquella época existía la norma, la presentación de hermanas de la presentación, la agrícola de varones, el Politécnico de Damas y allí el colegio académico. Entonces era algo muy hermoso donde también las hermanas de la presentación y las hermanas de la Inmaculada Concepción colaboraron en la educación y la formación de muchos jóvenes. ¿Y cómo describirías como el ambiente estudiantil en ese momento? Muy bien. El ambiente estudiantil de ese momento, claro, de verdad que era bastante sano, donde se notaba el respeto de los estudiantes derivado de sus hogares y de los mismos docentes que ayudaban a educar y formar para respetarnos unos a otros y respetar a la gente aún de la población, quienes iban por las calles, a nosotros con los docentes o profesores de esa época o maestros, de verdad que les rendíamos un respeto incalculable. Igualmente ellos con nosotros, maravilloso, como las hermanas de la presentación y de la Inmaculada. ¿Y crees que esos valores el colegio los ha mantenido a lo largo de los años? Mira, realmente son los cambios, las etapas, la evolución. En esa época las familias realmente eran familias muy, muy exigentes, formaban con amor, con cariño y exigían. Día a día que se van formando, nacen los niños y los jóvenes en algunas familias por ocupación del trabajo y muchas otras causales que no creo que no hay tiempo para poder profundizar. Se descuidan mucho a los niños y a los jóvenes, entonces se van perdiendo realmente todos estos principios y valores que deberían hoy, así los docentes hoy en la institución donde ustedes están, luchen, los directivos luchen, porque los jóvenes realmente puedan educarse y formarse como personas íntegras, porque en esa época se hablaba mucho de la formación integral, que era no solamente lo académico, sino todo, los frentes de la formación de una persona. Entonces hoy son situaciones bastante difíciles donde hay jóvenes rebeldes, niños rebeldes, pero vienen de familias que realmente no reciben muchas veces amor, reciben algunas mal ejemplo, hay descuido, no se preocupan por sus hijos, otros sí, otras familias lo hacen. ¿Y qué mensaje le darías a los estudiantes para cuidar y valorar la historia del colegio? Bueno, mi mensaje para los estudiantes, para que cuiden, valoren y la historia de su institución educativa, de su colegio, es, primero que todo, se respeten unos a otros, respeten a sus padres, respeten a los dos, a las directivas docentes de la institución, colaboren, sean como si fuesen los dueños de esa institución para cuidarla, quererla, tengan sentido de pertenencia y aún hasta en su comportamiento por la calle, en su misma presentación personal. Eso dice mucho de lo que es la institución. Bueno, eso sería todo. No sé si quieres dejar alguna anécdota o algún hecho más que quieras decirnos. Bueno, que ustedes que ya este año se van a graduar puedan dejar realmente huellas imborrables en su colegio, en su institución, para los que las futuras generaciones que vienen, los que anteceden a ustedes, pues porque ellos siempre miran, los más pequeños están mirando a los más adultos, su comportamiento, todas las acciones, actitudes, y muchos que tienen una personalidad débil copian lo que no es bueno
y lo bueno. Entonces, que ustedes puedan forjar en estos últimos, yo les diría, días que restan a este año escolar, puedan forjar. A mí me gustaría que ustedes, a mí como Waldina, me gustaría que pasaran por todos los grados, los cursos, hablándoles cómo se sienten y dándoles consejos, recomendaciones a quienes vienen realmente ya para en unos años también se graduarán y el día de mañana puedan ser como lo serán ustedes, profesionales íntegros que tanto necesita este municipio y nuestro país. Vale, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho cariño, porque amo la educación. Todavía siento cuando veo a los estudiantes, lo siento parte de uno, de mi vida. Y así lo fue los tantos años que estuve fuera de aula como directivo en muchos municipios de Cundinamarca. Sigo amando y queriendo a los estudiantes porque uno fue joven y fue estudiante y sabe que necesita apoyo de otras personas. Muchas gracias.